Bien, pues considero que un tema central en este capítulo 14 de Proverbios es la prudencia. Se menciona la palabra prudencia. Yo estoy leyendo Nueva Biblia en las Américas, pero al menos 3 ocasiones encuentro que se repite, 3, 4 ocasiones la palabra prudente o prudencia, 3, 4 ocasiones. Y de ahí me he tomado para buscar en el diccionario qué significa ser prudente. Y dice el diccionario, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Eso es prudencia, ¿no? Evitar el daño, evitar el dolor, evitar el mal, evitar la destrucción, ¿no? De nuestras propias vidas, de las personas que nos rodean. Entonces, partiendo de aquí, mis queridos hermanos, creo que la prudencia es una cualidad de carácter que revela sabiduría, que revela temor de Dios, que revela carácter, realmente un carácter que busca, que está dominado, que está controlado por el poder del Espíritu Santo en su vida. Todo el libro de Proverbios y toda la palabra de Dios creo que en mucho nos lleva a ser autorreflexivos, a que podamos mirarnos a nosotros mismos cuando vamos por cada uno de estos versículos y ver qué me está hablando Dios a mí y qué perjuicios o qué dolor o qué destrucción puedo evitar al recibir esta información, esta sabiduría, este conocimiento y llevarlo en mi vida al terreno de la práctica. Entonces ten en mente esto, prudencia. Es más, se los quiero volver a leer. Prudencia, porque dice capacidad de pensar ante ciertos, o sea, fíjate, capacidad de pensar me lleva a esto, a ser autorreflexivo, a reflexionar acerca de los caminos en los que ando. Dice, ante ciertos acontecimientos o actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar, o sea, entonces, tomar unas decisiones, ¿no? O modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios, ¿no? Evitar el fracaso, evitar la división, evitar la ruptura, evitar el dolor, evitar la maldición, evitar la condena, ¿no? Entonces, a todo esto me lleva la prudencia. Qué importante entonces es ser prudente en todos los aspectos de la vida. Comienza el verso 14 diciendo, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos, ¿no? Entonces nos habla de dos mujeres, la prudente y la imprudente. La mujer simple, la mujer que es necia, pero también en contraste con la mujer que es sabia, que reflexiona, que es prudente ante cada situación y ante cada circunstancia en la vida. Y nos habla de su casa, ¿no? Entonces, inmediatamente nos lleva este versículo a pensar en una mujer que es cuidadosa, que es buena administradora de su propio hogar, que tiene cuidado de su esposo, que tiene cuidado de sus hijos, que administra el área financiera, que atiende que su hogar no falte nada, que es cuidadosa, que es respetuosa de su esposo, que lo honra, que le da su lugar, que promueve su autoridad, que fortalece la autoridad de su esposo, que nunca habla mal de él frente a las personas ni frente a sus propios hijos. Es prudente, muy sensata, prudente, ¿no? Una mujer que cuida de no ser controladora, de no ser dominada por la ira, por los celos, ¿no? Una mujer que se levanta temprano, que atiende, que sus hijos tienen que ponerse, que su casa está limpia, y claro, con esto no es diciendo que
responsabilidad de tener una casa ordenada sea únicamente de la mujer, pero Dios le ha dado esta capacidad a la mujer de poder ser una sabia administradora de su casa. Fíjate cómo el Proverbio 1, dice, 14:1, el verso 1, nos habla de que el énfasis de la mujer está en su casa. Y la mujer necia, la que es imprudente al hablar, la que destruye la autoridad de su esposo, la que no tiene cuidado de sus hijos, la que no atiende su hogar, la que desprecia el hogar, ¿no? La que abandona su hogar, pues la derriba, ¿no? El verso 2 creo que habla inmediatamente al hombre. Dice, el que anda en rectitud teme al Señor, pero el de perversos caminos lo desprecia. Y es un verso fuerte, porque si te fijas, la segunda parte habla de despreciar al Señor. Decir, Señor, Dios, yo no quiero tu autoridad sobre mi vida. Yo renuncio a tu autoridad sobre mi vida. No quiero que tú gobiernes, no quiero que tú me digas qué hacer, no quiero saber nada de ti. Yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Y entonces es alguien que tiene un corazón perverso y que realmente corazón torcido y un corazón que prefiere no vivir bajo la autoridad de Dios. La primera parte del verso 2 nos dice que el que anda en rectitud, el que camina, y esto yo creo que es mucho para los que vivimos bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, bajo la gracia de Dios, bajo su misericordia mostrada a través de Jesús, que sabemos que la Escritura nos dice que nuevas criaturas somos. Y por tanto una nueva criatura vive bajo un nuevo régimen moral, un nuevo régimen ético, nuevas decisiones, anda en novedad de vida, anda en vida nueva, ya no vive bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Ya no vive gobernado sobre la carne, sino entonces lo que gobierna, lo que dirige a esa persona es el temor a Dios. Tiene un temor reverente, un temor santo, un corazón contrito de no ofender a Dios, de no desobedecer a Dios. Esto es lo que anhela el cristiano, esto es lo que desea el cristiano, vivir en esa vida de rectitud. Entonces, en prudencia, toma decisiones que le lleven también a ser un hombre que edifica su casa, un hombre que tiene cuidado de su esposa, un hombre que los que están casados, de sus hijos, los que tienen hijos, un hombre soltero, un hijo pequeño es honroso a sus padres, ¿no? Un hombre prudente cuida lo que escucha, cuida lo que mira, cuida lo que entra a su corazón, es selectivo con el contenido que está alimentando su alma, tipo de películas que ve, tipo de música que escucha. Eso va a tener un resultado. Entonces, si yo quiero tener una vida de rectitud, yo tengo que vivir anhelando ser santo todos los días de mi vida. Así, eso es lo que me está diciendo la Escritura. Entonces, yo quiero ser prudente y deseo y anhelo, porque se me hace un gran atributo de carácter el ser prudente. Un hombre prudente cuida lo que está entrando a su alma. Y entonces cuida su trabajo, cuida un joven cuida su desempeño en la escuela, ¿no? Su testimonio con sus compañeros. ¿Qué más sigue diciéndome? En el verso 3 dice, en la boca del necio hay una vara para su espalda, pero los labios de los sabios lo protegerán, ¿no? Entonces vuelvo a ver el necio, como le podríamos decir a los que son imprudentes, pues tienen castigo, ¿no? Hay una vara lista para el castigo en su espalda, ¿no? Sin embargo, dice que los que son de labios sabios
Sus mismas palabras se vuelven en un refugio. La manera en la que habla, la manera en la que se expresa de otros, una persona que no tiene cuidado de lo que dice de los demás, que habla con orgullo, que habla con desprecio, que habla humillante, que habla con malas palabras, que habla con ira, con enojo, con amargura en su corazón, lo único que puede esperar es castigo, ¿no? Pero una persona que cuida lo que sale de sus labios, que es prudente con lo que habla, entonces, ¿qué sucede? Pues sus propias palabras se vuelven su fortaleza. Lo guarda, lo protege, ¿no? Dice la Reina Valera, lo guarda, ¿no? Y la NBLA dice, lo protegerán. Dice, donde no hay bueyes, el pesebre está limpio, el verso 4. Pero mucho rendimiento se obtiene por la fuerza del buey, ¿no? Y es interesante este verso, ¿no? Porque, bueno, también si lo contrastamos un poquito con lo que dice la Reina Valera, nos dice aquí que donde no hay bueyes, el lugar donde se guardan los granos, pues está limpio, está ordenado, no hay nada, ¿no? Pues sí, no hay provisión. Y sin embargo, donde hay bueyes, estos animales de fuerza, que sirven mucho para el trabajo en el campo, pues está lleno el granero, está lleno estas bodegas de alimento, y entonces pues llega a haber desorden, ¿no? Llega a haber basura por aquí, llega a haber, pero qué bendición. Donde hay provisión, llega a haber, no es que esté diciendo ni promoviendo el desorden, pero evidentemente a veces llega a haber esa falta de pulcritud y de limpieza en un sitio donde realmente se está trabajando. Está hablando de que hay bendición donde hay trabajo, ¿no? Verso 5 dice, el testigo veraz no mentirá, pero el testigo falso habla mentiras, ¿no? Y otra vez, esto en mente, el prudente y el imprudente. El imprudente es mentiroso. Y en ese tiempo eran muy importantes los testigos, los que atestiguaban en contra de un acusado. Sigue siendo en nuestro tiempo. Pero también de manera cotidiana, ¿no? Cuando hablamos con prudencia, verdad y la palabra verdad siempre. Esto fíjate que también, esto de hablar verdad y hablar mentira, creo que también tiene una aplicación implícita cuando compartimos el Evangelio y somos fieles a compartir la verdad, la palabra de Dios, no nuestros rollos, no nuestras locuras, no un evangelio falso, no un evangelio social, un evangelio de prosperidad, un evangelio de otro tipo, sino el evangelio de Cristo, donde en el centro de la verdad está Cristo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita insistí que el testigo veraz no habla mal en contra de su prójimo, ¿no? El testigo prudente va a ser cuidadoso de no hablar mentiras. Verso 6, el insolente busca sabiduría y no la halla, pero el hombre entendido el conocimiento es fácil. Suena un poco como Yoda, ¿no? Como habla ese proverbio, un poquito el lenguaje de proverbios. Bueno, obviamente que el insolente, el que es imprudente, el que no teme a Dios, ¿en dónde está buscando sabiduría? ¿No? Y entonces, pues obviamente no va a encontrar la sabiduría de la que está hablando Proverbios, la sabiduría que proviene de lo alto. Y sin embargo, el hombre que es diligente, que es prudente, va a hallar con mucha facilidad el conocimiento, la verdad, la sabiduría. Ahora, esto me lleva a mí a reflexionar un poco. ¿Qué tanto busco sabiduría? ¿Qué tanto busco el conocimiento de Dios? Porque digo, lo está buscando el necio y no lo haya, porque bueno, lo que haya, las fuentes de información pueden ser demasiado corruptas, de tal manera que la información que obtiene, aunque parezca a veces buena, simplemente le lleva mayor confusión y lo desvía de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero puede ser que el creyente ni siquiera esté buscando el conocimiento. ¿Dónde encontramos el conocimiento?
de Dios en su palabra. Y déjenme decir algo. Creo que esto de prudencia y imprudencia y esto de ir a través de proverbios nos lleva a esto, a la autorreflexión y a una transformación desde lo profundo de nuestro corazón, cómo es que opera la palabra para lavarnos y cambiarnos. Entonces, podemos deducir de todo esto que estamos haciendo al estudiar la palabra de Dios y proverbios, que la palabra de Dios produce santidad en nuestras vidas. La Biblia santifica. Es el medio más poderoso para santificar nuestros corazones. Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos revela, nos alumbra el conocimiento de Dios. Más que revelárnoslo, ya está toda la palabra revelada. Nos alumbra el conocimiento de Dios para que salte de ser un simple texto y entre a nuestros corazones, los lave y los transforme. Mi pregunta es, ¿qué tan prudentes somos buscando sabiduría? El camino hacia la santidad es leer la palabra de Dios. Necesitamos todos los días de nuestra vida estudiar diligentemente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios nos hace sensatos. Nos hace prudentes. La palabra de Dios nos hace autorreflexivos. Eso hace la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero la pregunta, ¿estamos buscando el conocimiento de Dios? ¿Qué tanto lo buscamos? ¿No? Verso 7. Apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás palabras de conocimiento, ¿no? Ok, nos vuelve a hablar, y ha hablado mucho y habla de esto Proverbios, de tener cuidado de las personas con las que nos relacionamos. Los necios, ya vimos, son los que no tienen temor de Dios, los que no tienen un carácter juicioso para discernir entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, si andas con necios, te vas a volver un necio. Si andas con personas que no temen a Dios, te vas a volver igual a ellas, ¿no? Entonces, yo tengo que ser selectivo en las personas que quiero que sean influencia a mi vida. Pongan mucha atención en esto. Aún dentro de la iglesia. O sea, en la iglesia entiendo esto, que no hacemos diferencia entre personas en un sentido de humildad, ¿verdad? No entre ricos y pobres, no entre personas destacadas y menos destacadas. No me refiero a eso, pero sí en personas. Tengo que ser cuidadoso en personas que influencian mi vida. Yo tengo que buscar personas que su testimonio me inspira, que su forma de vida me inspira, ¿no? Que pueda aprender algo de ellos, no que me voy a volver más necio, más torpe, más insensato, más imprudente, ¿no? Entonces, apártate, huye de la presencia del necio, porque entonces no vas a discernir. Esto es poder separar lo bueno de lo malo, lo grueso de lo fino, lo que me sirve, lo que no me sirve. Es una especie de la carne y comerte la carne y tirar los huesos, ¿no? Pero si no puedes discernir entre algo bueno y algo malo, entonces te vas a terminar tragando hasta los huesos, literal, ¿no? Entonces, qué importante es no, fíjense, no solamente hablando de personas, yo creo que hoy podemos reflexionar también acerca de qué medios me están influenciando, ¿no? Qué medios están alimentando mi psique, mi alma, mi corazón, ¿no? ¿Qué cosas están nutriendo mi alma, ¿no? Si el contenido me está ayudando a ser más sabio, más sensato, más puro, más honesto, más leal, más verdadero, más fiel.
¿no? O qué está llenando mi corazón de contenido. Y luego miren, ahí está la primera vez prudente en el 8. La sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad de los necios es engaño. Entonces, una persona prudente es autorreflexiva y se detiene y dice, ok, a ver, aquí hay dos escenarios, aquí hay dos caminos, y evalúa cada uno de los caminos. Este camino para dónde me lleva, este camino para dónde me lleva. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los perjuicios? Y entonces mira las cosas. No va locamente ni vorazmente, sino analiza las cosas. Voy a hacer un negocio, ok, tengo que orar y tengo que ponerlo delante y revisar las cosas delante de Dios. Y revisarlas. Mirar por dónde, Señor, esto es el lugar por donde quieres que yo ande. No. Obviamente que una persona que no tiene temor de Dios vive engañada y su final es muerte. Verso 9. Los necios se ríen del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad, ¿no? Entonces hasta se burlan. ¿En serio no tomas? ¿En serio te vas a mantener virgen hasta el matrimonio? ¿En serio esto? ¿En serio aquello? ¿No? Inclusive no, quizá en tu trabajo, en el lugar. Hay centros laborales bastante hostiles donde la burla ahora sí, el bullying, por ser cristiano, puede llegar a ser severo, ¿no? Y entonces hay burla por buscar hacer las cosas rectas. Pero, ¿sabes? Confía en el Señor, al final esto dará fruto. Verso 10, el corazón, dice, conoce su propia amargura y un extraño no comparte su alegría. Esto es cierto, ¿no? Si tú ves a alguien sufrir, que está pasando por alguna prueba importante, familiar, de salud, en la pérdida de alguien o algo, es muy difícil ponerte en el dolor ajeno. Es muy difícil entender realmente. Si tú ves a alguien que está atrapado en algún vicio, atrapado en alguna condición no deseable, si está viviendo una situación difícil, que puede traer dolor y amargura a su corazón, es muy difícil. Solamente el que lo está experimentando sabe la intensidad del dolor que está cruzando, ¿no? Y lo mismo, mucho más alguien que no te conoce, como para compartir o entender tu alegría si te está yendo bien. Si tuviste libertad frente al pecado, si tuviste victoria sobre el pecado, si lograste una meta, si tienes el gozo de servir al Señor, de estar sirviendo al Señor, si tienes la alegría de haber alcanzado a alguien para Cristo, pues es difícil que alguien que no comparte tu vida pueda entender esa alegría que produce en tu corazón obtener esos logros cristianos en tu vida, ¿no? Verso 11, la casa de los impíos será destruida. Entonces empezamos a ver cosas y consecuencias, pero la tienda de los rectos florecerá, ¿no? Entonces otra vez el prudente y el imprudente. Y para esto Mateo 7:24 se peina solo. Mateo 7:24, ¿no? Ustedes recuerdan mucho esa historia que hemos enseñado diferentes ocasiones, diferentes pastores, una y otra vez en matrimonios, desde el púlpito, está en los evangelios, y que nos dice que el hombre prudente es aquel que escucha, que se expone al conocimiento de Dios y lo aplica en su vida. Es un cristiano que obedece, que conoce lo que Dios quiere de él, que sabe lo que Jesús demanda de nosotros y obedece. Dice Jesús, él considera un hombre prudente aquel que edifica su casa sobre la roca, ¿no? Es aquel que oye y hace lo que yo le mando. Pero un hombre insensato, un hombre
impío, un hombre torpe, un hombre necio, un hombre imprudente, es aquel que oye lo que yo le digo y lo ignora. Y cierra su corazón a esa voz, a la voz del Espíritu Santo. No reflexiona a través de la palabra de Dios, no es autorreflexivo para mirar sus caminos. No se detiene en ver si su carácter está siendo nocivo a otros, si su vida está siendo lastimosa a otros, simplemente va por la vida sin freno, ¿no? Y entonces termina su casa siendo destruida. ¿Te fijaste que esto es muy similar a lo que dijo a la mujer? Que la mujer sabia edifica su casa en el verso 1, pero la necia derriba con sus manos. Bueno, aquí le habla en un sentido al hombre: la casa de los impíos será destruida, pero la tienda de los rectos florecerá. Y hace una comparación, me gusta, porque, por ejemplo, cuando habla de los impíos, a lo mejor habla de una casa bien construida, con buenos materiales y que a la vista es una persona próspera. Y en cambio, la tienda de los rectos es mucho más sencilla. A lo mejor en esa época era unas pieles levantadas por un poste al centro y que apenas lograba protegerles de las inclemencias del viento, ¿no? Y es que a veces podemos pensar que tener una casa bonita es el todo, y eso no tiene nada que ver, ¿no? ¿Te fijas cómo puede ser que la tienda de los rectos sea una familia, un hogar disfrutable, un hogar fuerte, un hogar que glorifica y honra a Cristo? ¡Wow! ¡Qué belleza!, ¿no? ¡Qué bello versículo! Entonces, simplemente si somos autorreflexivos, tenemos que pensar: las mujeres, ¿soy la mujer sabia? Los hombres, ¿soy el hombre recto? Porque entonces, mujer, estás edificando tu casa. Hombre, tu casa va a florecer, va a destapar, va a ser un lugar agradable donde estar, ¿no? Donde desees estar, donde desees pasar tiempo en tu propia casa, porque sabes que ahí está lo que amas, ¿no? Ok, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Wow, ¿no? Este es un versículo muy importante entre prudencia e imprudencia, entre ser autorreflexivos o no. A mí me da un tremendo temor pensar cuántas veces he creído estar bien y he estado mal. Cuántas veces he creído tener la razón y he sido torpe. Cuántas veces he creído: no, yo estoy bien, los demás están mal. Yo estoy haciendo lo bueno, los demás están haciendo lo malo. Y el Señor después mostrarme que no, que yo estaba equivocado. Creo que nos equivocamos más veces de lo que creemos y de lo que pensamos y de lo que afirmamos a veces, ¿no? La ciencia, ¿cuántas veces ha afirmado cosas que después retroceden, desmienten, no cambian? La misma ciencia, ¿cuántas cosas ha afirmado que después cambian, ¿no? Cuántas cosas que, por ejemplo, cuando éramos niños afirmábamos y decíamos esto es así, y cuando crecimos lo vimos de otra manera completamente diferente y nos dimos cuenta que no eran las cosas como pensábamos, ¿no? Y muchas veces así es la vida. Y entonces, a veces mi temor es que creamos que crea yo que estoy haciendo las cosas bien y las esté haciendo mal. Acompáñenme a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, me encanta. Sermón del Monte. Mira lo que dice en el verso 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿no? Por ejemplo, cuando la Escritura me dice que raíz de muchos males es el amor al dinero. Yo pienso ese verso en otros, no en mí. ¿No? Y de repente decimos, ok, eso es para otros, no es para mí. Y eso es, yo no amo el dinero, ¿no? Pero tenemos que en cada tema, en cómo convivo con mi esposa, en cómo convivo con mis hijos, en cómo convivo con mi iglesia, en el trabajo, en la calle, a solas, acompañado, o sea, tengo que reflexionar acerca de mis caminos. Y Jesús me está diciendo, hey, hay un camino que es ancho y muchos van por él y lleva a la perdición, y es fácil de andar por ese camino. Entonces, reflexionar acerca de mis caminos, porque puede ser que yo esté pensando que mis caminos son rectos y el final sea muerte. Wow, está fuerte, ¿no? Y vivir en un autoengaño, ese es el peligro de vivir autoengañados. Es wow, a mí me enchina la piel esto, ¿no? El considerar esto, ¿no? Entonces el Señor, orar y decir, Señor, yo quiero orar conforme a Proverbios 14:12 y pedirte, Señor, que quites engaño de mi mente. Mi corazón es engañoso. Solo tú lo puedes entender y solo tú puedes revelarme esas áreas que pueden ser ciegas a mi vista, que pueden ser mis puntos ciegos, mis puntos débiles y que no los estoy mirando, Dios. Y que a lo mejor he endurecido mi corazón, que a lo mejor he sido autoindulgente con eso, que a lo mejor he sido permisivo en esas áreas en mi vida, que a lo mejor me he autojustificado en decir, así soy, así seré y así me moriré, así me hizo Dios. ¿No? Y a veces usamos estas expresiones, ¿no? Dios me hizo así y yo así soy. Pero nuevamente, ¿estoy siendo sabio o estoy siendo necio? ¿Estoy edificando y estoy floreciendo o estoy destruyendo? Entonces, prudente, Yoshimi, prudente, ¿no? Ahí ponle tu nombre. Aún en la risa el corazón puede tener dolor, dice el verso 13. Y el final de la alegría puede ser tristeza. Y es que somos maestros del disfraz. Y a veces andamos rotos por dentro, pero riéndonos por fuera. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? No, pues a todo dar. ¿Cómo están tus pruebas? No, ¿cuáles pruebas? Yo en Victoria y en ¿qué? ¿Cómo es la onda? Siempre se me olvida. En Gozo y en Victoria, ¿no? Algo así, ¿no? Y siempre aparentando de manera exterior un positivismo que realmente no es lo que llevamos dentro del corazón, ¿no? Y es lo que me dice el verso 13, que a veces somos hipócritas. Ok. Dice el verso 14, el de corazón descarriado, ¿no? O sea, imagínate, se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo, ¿no? Entonces cada quien se sacia donde quiere. Pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la puede obtener. No, la paz, el gozo que Dios da, se distingue de cualquier otro que el mundo pueda dar. De verdad, de verdad. Y aquí sí voy a hablar de una manera muy especial. Si no lo has experimentado, ríndete a Cristo. Recibe su gracia, recibe su perdón y permite que el gozo, fíjate la palabra que estoy usando, y la paz de Dios inunden tu corazón.
Permite que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Ríndete a Dios. Rinde tu voluntad, rinde tu corazón, recibe su perdón, recibe su gracia. Y si has tenido ya tiempo caminando con Dios, y eres una persona salva y eres una nueva criatura, pero en el andar de esta vida, en el caminar sobre esta tierra, has perdido el gozo de tu salvación, vuelve a sus pies, vuelve a besar sus pies. Vuelve a deleitarte en su presencia. Vuelve a tu primer amor. ¿No? Vuelve a él a clamar, recibiendo su misericordia, su perdón, su gracia. Y deja que su amor te refresque como agua viva en tu corazón y calme la sed nuevamente. Y permite que su palabra te lave, te sane, te restaure, te haga útil, te haga útil en su reino. Y entonces puedas disfrutar del gozo y de la alegría que es caminar de la mano con Jesús, ¿no? Ahora dice el verso 15, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. ¿Te das cuenta? Ahí es otra vez que dice la palabra prudente. Creo que la segunda o la tercera, bueno, no la estoy contando ahorita, pero dice, el simple todo lo cree. Ya vimos que el simple es del que no le importa pecar, del que no reflexiona, del que vive como sea y no es una persona que medita en los caminos del Señor, ¿no? Dice, pero el prudente mira bien sus pasos, se fija bien otra vez qué decisión toma y con temor a Dios hace lo que es correcto en el día a día, hasta en las cosas sencillas como en las cosas grandes. ¿Saben de quién me acordé con este verso 15? El simple todo lo cree. Me acordé de Adán, que le dijo la serpiente, créeme, si comes de este fruto, vas a ser como Dios y no vas a necesitar de Él, ¿no? Y ahí empezó todo nuestro mal. Ahí empezó todo nuestro mal, ¿no? Porque no miró bien sus pasos. Verso 16, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado, ¿no? Ok, otra vez, es que es eso, ¿no? La sabiduría me habla de temer y apartarme. Y así, tan como lo ves gráficamente, si tú vas caminando y ves que viene un auto enfrente y te va a atropellar, lo obvio que haces es que te mueves, te haces un lado, te subes a la escarpa, a la banqueta, pero no te quedas a media calle, porque no eres de hule y va a pasar el coche y te va a planchar y te va a ir mal, ¿no? Lo mismo pasa si estás hablando, dices, fui a un viaje de negocios y mis amigos me invitaron a tomar a un bar y después conocimos a unas mujeres y nada, fue una noche, ¿no? Una noche de placer. ¿Y cómo terminan las cosas? Pueden terminar en un verdadero desastre, ¿no? Si tú aceptas invitaciones o eres permisivo en tu corazón, pues las cosas van a terminar mal, ¿no? Van a terminar mal. Una persona sabia ve venir el mal y se aparta. Una persona sabia dice, a ver, ¿me conviene estar escuchando estas conversaciones? Y no presta sus oídos al chisme, a la crítica, a la difamación, a la mentira. No participa de cosas destructivas, sino que tiene cuidado, se aparta del mal. Pero el necio dice, yo soy Juan Camaney. No, el mundo gira a mi alrededor. Es descuidado. Fíjate, la diferencia es entre ser cuidadoso y ser descuidado. El prudente es cuidadoso.
El necio es descuidado. ¿No? Verso 17 dice, el hombre pronto a la ira obra neciamente. El hombre de malos designios es aborrecido, ¿no? Y entonces, aquellos que son controlados por la ira, una persona que es dominada por el enojo, y que maldice y que rechaza y que lastima y que hiere y que grita y que es arrogante y que es altanero y que solamente piensa en sí mismo y está dominado por su hombre carnal, por su viejo hombre. No. Pablo tiene que decirles acerca de que tienen que deshacerse del viejo hombre, porque todavía los cristianos estaban luchando con el viejo hombre. Entonces, es necio, es tonto. La palabra necio, otra de sus traducciones, es tonto. Es una persona torpe, es una persona imprudente, una persona que es dominada por la ira, ¿no? Dominada por la ira. ¿Recuerdan que el Espíritu de Dios nos da dominio propio? Uno de los frutos del Espíritu es dominarnos ante las injusticias, dominarnos ante nuestros enemigos, dominarnos ante lo que está mal, dominarnos ante lo que nos hiere y lidiar con las cosas que están mal, con nuestros enemigos, con las personas que pueden provocarnos, ¿no? Y lidiar con eso temerosamente delante de Dios. Es decir, no, porque nos podemos agarrar también de ese proverbio que dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y dice, tú me hiciste que me pusiera en furor. Sí, pero no deja de ser pecado. Aunque te hayan provocado, no deja de ser pecado. Necesitas el Espíritu Santo de Dios para que te puedas dominar ante los estímulos cuando te están provocando a ira, ¿no? Un hombre, una persona gobernada, que tiene su carácter gobernado por el Espíritu de Dios. Los simples heredan necedad, pero dice el verso 18, pero los prudentes, la tercera, cuarta vez, son coronados de conocimiento, ¿no? Entonces, aquí tiene una corona, tiene un premio que dices, esa persona es sabia, ¿no? Esa persona prudente se le nota por las decisiones que toma. Entonces hasta le pido un consejo, hasta le pido ayuda, hasta imito su ejemplo. Eso es que el conocimiento corona a alguien, que se vuelve alguien confiable. Eso está increíble, dirían los jóvenes. Eso está muy chido, ¿no? Está increíble. Una corona de prudencia, ¿no? Una corona de sabiduría. ¿Qué es? Que es alguien confiable porque sabes que es una persona que no roba, que no tranza, que no miente, que no adultera, que ama a su esposa, que ama a sus hijos, que cuida su vida, que cuida, que pasa tiempo en la palabra, que es una persona de oración, que es una persona de buen testimonio, que es una persona que ama al perdido, ¿no? Y entonces dices, ok, ahí está una corona de conocimiento. Tiene una corona de conocimiento, ¿no? Wow. Verso 19, los malos se inclinarán ante los buenos y los impíos a las puertas del justo. A veces cuando andamos por la vida eso no parece muy real, ¿verdad? Y decimos, no veo que así sea, que los malos estén inclinando ante los buenos. Pero acompáñame a 1 Corintios capítulo 6. Vaya que necesitaba saber esto la iglesia de Corinto, ¿no? Una iglesia que estaba pasando por diferentes pruebas. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6 en el verso 2.
¿O no saben que los santos han de juzgar el mundo y el mundo es juzgado por ustedes? ¿No son competentes para juzgar casos más sencillos? Estaba hablando ahí de un caso de juicio, ¿no? ¿Sabes algo? Dice la Biblia también que nosotros vamos a juzgar y vamos a gobernar juntamente con Cristo. Entonces, un día ante nuestro Señor toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y sabes, nosotros estaremos sentados, como dice Efesios, juntamente con Él en lugares celestes, reinando y gobernando ante todos con toda autoridad dada por parte de nuestro Señor Jesucristo. Verso 20. Aún por su vecino es odiado el pobre, pero muchos son los que aman al rico. Esa es otra realidad, ¿no? Las personas buscan más a las personas poderosas, a las personas ricas, a las personas que les pueden hacer favores y todo eso. Pero ¿sabes qué? Eso es una amistad de las que no quieres tener. Que te buscan por puro interés, por lo que tienes, ¿no? Y no por lo que eres, ¿no? Por lo que les das y no que te valoren por lo que eres en realidad, un hijo de Dios, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué sirve tener muchos amigos? ¿O de qué te serviría tener muchos amigos, ¿no? Entonces, es una realidad. Las personas buscan a las personas más pudientes, pero eso es terrible. Verso 21. El que desprecia a su prójimo peca. Órale. Así, práctico y directo. ¿Hay alguien que desprecias? ¿Hay alguien que digas así simple? No lo quiero cerca de mí. Eso es desprecio, simplemente. No lo quiero cerca de mí. Estás pecando. ¿Y contra quién pecamos? Contra las personas, pero contra Dios. Es como si estuviéramos aborreciendo a Dios y diciéndole: Dios, no quiero de ti en esto. Aléjate, Dios. ¿No? Wow, qué fuerte. Pero feliz el que se apiada de los pobres, el que tiene misericordia de los débiles, el que cuida de los necesitados, ¿no? Vamos a Mateo 22. Estuve buscando varios pasajes de Mateo, así que si todavía tienes ahí a Mateo, no lo sueltes. Mateo 22, verso 39. Yo creo que ya está en pantalla, pero yo estoy un poquito lento aquí, porque estoy agarrando con una mano el micrófono y con otra la Biblia. Mateo 22, 39 dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está citando Jesús mismo un pasaje de Levítico. Y nos está hablando que el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es mandamiento de Dios, ¿no? Tenemos esa responsabilidad cristiana. Él, nuestro Dios, nos amó tan así que dio a su Hijo unigénito. Y no éramos los más adorables. No éramos los más simpáticos. Éramos pecadores comunes y corrientes. Y sabes, Él nos amó. Y ahora su amor lo ha derramado en nuestros corazones, ¿no? Para que nosotros podamos mostrar esa gracia ante los demás. Si tú estás aborreciendo a alguien, simplemente estás pecando. Verso 22. ¿No se perderán los que traman el mal? Pregunta. Y la respuesta obvia, pues claro. Pero mira el contraste. Pero misericordia y verdad recibirán los que planean el bien. No queremos ser esos receptáculos, esas vasijas de misericordia y de verdad, ¿no?
Entonces, busquemos el bien, planeemos el bien. Busquemos hacer las cosas que a Dios le agradan. Verso 23. En todo trabajo hay ganancia. Fíjate, está bien interesante en esto de hablar. Fíjate lo que dice. En todo trabajo hay ganancia. Pero el vano hablar conduce solo a la pobreza, ¿no? Entonces, a veces hay quienes le tienen más miedo al trabajo que andar hablateando. Y le deberíamos tener más miedo a andar habloteando que al trabajo. Es un ponte a chambear y cállate. No, porque a veces andamos, como dicen, faroleando y hablando imprudencias. Dice también la palabra y Proverbios que en el mucho hablar no falta el pecado. Y a veces estamos en una reunión, en un compañerismo, en un convivio, no sé, con los jóvenes de la iglesia, donde estés. Y como que quieres ser el centro de atención y todo, no va a faltar que salgan bromas, chistes, situaciones no deseadas. No. Y entonces, prudentes al hablar. Prudentes al hablar, cuidadosos al hablar. Y tengámosle más miedo a lo que hablamos que a trabajar. A veces necesitamos mejor callarnos más y trabajar más, ¿no? Verso 24. De hecho, nos advierte, ¿no? Que no vas a andar hablando, intrometiéndose en lo ajeno y todo eso conduce a la pobreza, ¿no? Y después dices, pues sí, ando comentando todos los mensajes de todo mundo en Facebook, ¿no? En Instagram, ¿no? Ando en todos lados, menos trabajando. Vendrá la pobreza sobre tu vida. Vendrá la pobreza sobre tu vida. Verso 24, la corona de los sabios es su riqueza. Otra vez corona de los sabios es su riqueza, pero la necedad de los necios es insensatez. No, obviamente que todo esto va en conjunto. Vamos a avanzar un poco más. El testigo veraz salva vidas, pero el que habla mentiras es traidor. Ya vimos un verso anterior acerca del mentiroso y del veraz, ¿no? Sobre todo cuando estás atestiguando en contra de alguien o a favor de alguien, pues el hablar verdad, ¿no? O el hablar mentira puede ser muy destructivo. Y usa una palabra aquí que resalta en el verso 25 que ser mentiroso es ser traidor. Y ojo, ¿no? Puedes estar traicionando a la gente más cercana a tu vida. Y eso es algo que produce a la larga. Cuando hablas mentira y cuando traicionas, puede ser que ganes la simpatía de alguien. Pero siempre saldrá la verdad a la luz. Y a la larga, todo eso vendrá y operará en tu contra, ¿no? En el temor del Señor hay confianza segura. Qué precioso está este verso 26. Dice, en el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. ¿Te fijaste? O sea, no es confianza, sino confianza segura. Confianza es algo que no tenemos todavía, sino que es algo futuro, algo que va a ocurrir, ¿verdad? Esperanza, algo que tiene que ver, confío en algo que, por ejemplo, algo básico. Antes de sentarme en este sillón tuve confianza de que cuando me sentara no me iba a caer, que iba a soportar mi peso y no iba a caerme al piso. Puse mi confianza en este sillón de que me sostendría. Entonces, antes de sentarme puse mi confianza. Y dice la escritura que Él es confianza segura. Sus promesas son seguras. Tenemos que conocerlas y tenemos que amarlas y tenemos que aferrarnos a ellas y vivir con ellas palpitando en nuestro corazón. Porque Dios es confianza segura. En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos protegerá, guardará. Será Él un refugio para nosotros. He estado orando esto, ¿no? Desde que empezamos a reunirnos bajo el techito, ¿no? El sábado que ya tuvimos un pre, que estuvimos
limpiando y poniendo sillas, y ya el domingo que tuvimos nuestra primera reunión yo les decía que ese lugar es un refugio de la lluvia y es un refugio del sol. Esperamos que este domingo haya más refugio del sol por el horario, pero realmente es el lugar donde nos vamos a refugiar. Personas que a veces venimos muy lastimadas del mundo y con cosas muy complicadas del mundo, y Cristo es nuestro refugio en el cual deleitarnos. Acompáñame al Salmo 46 rápidamente. 46:1 dice así: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio cuando en las tribulaciones. Y es esto de que Él es refugio, que cuando estamos en problemas, Él es a quien debemos de acudir. Somos sus hijos. Vayamos al Padre y refugiémonos en Él. Qué bello ir por todos estos proverbios. Me encanta. Es el verso 27. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte, ¿no? Qué importante. Hablando de prudencia y de imprudencia, ¿no? Cuando tememos a Dios, ese temor es agradable delante de sus ojos, nos conduce a tomar decisiones sabias, honestas, y sabes, es fuente de vida y no de muerte. ¿Qué dice 1 Corintios 15? Verso 55, podríamos leer más, pero nada más voy a leer el 55. 1 Corintios 15, 55. Dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿No? Entonces ahí está con todas las letras diciendo Pablo: en Cristo Jesús hay vida eterna, ¿no? Y es lo mismo que dijo el verso 27. En el temor del Señor hay fuente de vida para evadir los lazos de la muerte, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Verso 29, no, el 28, ¿no? En la multitud del pueblo está la gloria del rey, pero en la falta de pueblo está la ruina del príncipe. Pues sí, esto en temas políticos, y bueno, hoy en temas democráticos, pues tiene sentido, ¿no? Cuando el rey tiene el favor del pueblo, cuando, digamos, en nuestro entorno, cuando es mayoría en el Congreso o cosas por el estilo, pues es para bien del rey, ¿no? Es un proverbio muy simple, ¿no? En cuanto a eso. Si no tenemos nada que ver con política, pues esto no es para nosotros. Verso 29, en cierto sentido, ¿no? Podemos hacer una alegoría de eso, pero realmente está hablando de eso, de tener la influencia del pueblo en beneficio de un gobierno. Verso 29. El lento para la ira tiene gran prudencia. Otra vez, ¿no? Ya hablamos de la ira. Dice: pero el que es irascible ensalza, ¿no? O sea, enaltece o destaca la necedad. Ya hablamos de esto. Verso 30. Un corazón, fíjate, este verso 30, escúchalo o léelo mira lo que dice: un corazón apacible es vida para el cuerpo, ¿no? Entonces, es sanidad para el cuerpo. Cuando una persona realmente sus palabras son edificantes, sus palabras son estimulantes, sus palabras son sabias, sus palabras son amorosas, sus palabras son cuidadosas, no son ásperas, son tiernas. Cuando una persona es sabia, cuando una persona, su carácter está dominado y controlado, ¿no? Entonces eso es vida para el cuerpo, es sanidad para el alma, ¿no? También dice aquí: pero las pasiones
son podredumbre de los huesos, ¿no? Y entonces, donde hay pleitos, iras, contiendas, los huesos se secan, el alma se enferma, el corazón se agobia y se entristece, ¿no? Con los llamados tóxicos, ¿no? Es una persona tóxica, hace que tus huesos se enfermen, ¿no? Que tu corazón se entristezca, que te enfermes, ¿no? Una persona que es nociva termina siendo enfermando el alma y la vida. El verso 31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. ¡Wow! Hacedor con mayúscula y todo, ¿no? Obviamente está hablando de Dios. Pero el que se apiada del necesitado lo honra. Entonces, una manera de honrar a Dios, una manera de alabar a Dios, una manera de glorificar a Dios, no solamente con alabanzas o con diezmos, es ayudando a los pobres y a los necesitados, ayudando a las personas que están pasando por pruebas y situaciones difíciles, acudiendo al que está en el hospital, acudiendo al que está en la cárcel, acudiendo al que está pasando no por una situación de falta de diligencia, sino por una situación externa que está pasando por una necesidad económica, no apremiante, y entonces va y le bendice, ¿no? Dice el verso 32, perdón, el impío es derribado por su maldad, pero el justo aún tiene un refugio cuando muere. ¿Te fijas que te dije al principio que esto tenía que ver mucho con la eternidad? El prudente y el imprudente, el justo y el injusto, el necio y el sabio, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? El impío es derribado por su maldad, o sea, ruina, perdición, pero el justo tiene un refugio cuando muere. Dice Juan capítulo 14, verso 2, que Él fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros estemos. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, para cuando yo esté, ustedes estén conmigo, ¿no? Entonces, aún a la muerte, tenemos un lugar esperándonos, un refugio eterno, donde nuestras lágrimas van a ser enjugadas, ¿no? Ok. Verso 33, en el corazón del prudente. Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta vez que dice prudente. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero en medio de los necios no se da a conocer, ¿no? Entonces ya hablamos de esto. Entonces una persona prudente mide sus caminos, evalúa situaciones, no actúa impulsivamente. Aún hablando del carácter, no es una persona reactiva, es una persona dominada, y entonces ahí es donde encuentra su lugar la sabiduría, ahí donde reposa, donde descansa, donde es el hogar de la sabiduría, ¿no? Es el lugar de la sabiduría. Qué bello el lugar donde reposa la sabiduría. ¿Dónde? En el prudente. En el prudente. Entonces, mis hermanos, ejercitemos la prudencia. Seamos prudentes. Verso 34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Aquí nuevamente vuelve a hablar en términos de gobierno, de reinado, de política, ¿no? Obviamente un lugar donde se ejerce justicia, donde los índices de justicia son muy altos. Si alguien lo robaron, si alguien lo secuestraron, si alguien lo mataron, si alguien lo violentaron, y la justicia cumple su papel de justicia y hace justicia pronta, fácil, accesible a todas las personas, un lugar donde se protege a los débiles,
el corazón de Dios, el corazón del Hijo están en la protección de los débiles. Lo vemos en todo Levítico, lo vemos en toda la ley de Dios, el proteger a los débiles, ¿no? Y los débiles también son aún los no nacidos, los que están en el vientre de la madre. Es un gobierno que aprueba aborto, un gobierno que aprueba inmoralidad, un gobierno que va en contra de los principios establecidos por Dios, va a terminar siendo derribado y va a terminar en afrenta y va a terminar en vergüenza. Un gobierno que no teme a Dios, aún todos los reyes y gobernantes le van a rendir cuentas a Dios. Y todos los gobiernos progresistas y todos los gobiernos ateos, no importa que usen el nombre de Jesús a veces para usarlo simplemente, cualquier gobierno que vaya en contra de los principios de Dios va a ser avergonzado delante de él. Dice el verso 35, con ese terminamos. El favor del rey es para el siervo que obra sabiamente, pero su enojo es contra el que obra avergonzadamente, ¿no? Y obviamente, hablando de gobierno, hablando de reinado, hablando de todo eso, que un rey le va a dar favores a aquel que es de su confianza, ¿no? Aquel que es sabio y entendido. Pero obviamente con alguien que es disipador, que es necio, que es corrupto, que es tranza, que es mentiroso, pues o que le clava la espada en la espalda, pues obviamente que lo que va a encontrar es enojo del rey. Pero yo nada más quiero cerrar ya en este verso 35, hablando del favor del rey, que hay un rey de reyes, soberano Señor sobre toda la creación, y es nuestro Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza. Y miren, si en este sentido volvemos a leer el verso 35, dice: el favor del rey es para el siervo que obra sabiamente, pero su enojo es contra el que obra vergonzosamente. Aún en esto, si lo miramos con los ojos de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, dice aquí que su enojo, su ira, aquellos que han rechazado al Rey de Reyes van a enfrentar la ira del Señor. Y en esta reflexión, acompáñame a Mateo capítulo 25, allí vamos a cerrar. Mateo 25 tiene mucho que decirnos en este tema, hablando del rey. Rápido, parábola de los talentos, capítulo 25, hablando de esa diligencia y de esa responsabilidad que tenemos como súbditos del rey. Dice el verso 19, Mateo 25, 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire que he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¡Wow! ¿No? A la venida del rey, del amo, del dueño. Ahora, sigamos ahí en Mateo capítulo 25. Mira lo que dice a partir del verso 31. Estamos cerrando. Dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Eso es lo que nos dijo Proverbios 14:35, ¿no? Mira lo que dice el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes
desde la fundación del mundo. Y va explicando, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey responderá, verso 40: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicieron. Wow. Entonces, así cierra de espectacular Proverbios capítulo 14, verso 35, ¿no? Que un día estaremos delante del Rey, y si hicimos lo sabio, recto y prudente delante de Él, por medio de Cristo, por Cristo y para Cristo, entonces dirá: vengan benditos de mi Padre, ¿no? Y estaremos del lado de las ovejas y no del lado de los cabritos. Dios, bendito seas, toda la gloria es tuya y toda la alabanza. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, danos el favor de ser prudentes, de ser sabios, de ser entendidos, de evaluar nuestros caminos, de evitar el engaño, Señor, de buscar rodearnos de personas sabias y entendidas, Dios, y de hacer tu voluntad, y de glorificarte a ti en todo, Señor, y de levantar el nombre de Cristo, Señor. Por eso es que necesitamos ser prudentes, Señor, para ensalzar tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Haznos sabios y haznos prudentes, Dios. Te ruego por todos los que estamos, Señor, esta noche exponiéndonos a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús.